Recuerdo muy bien el cuándo, el cómo y el por qué empecé a dibujar. Como cualquier niño, siempre dibujé, pero saben que siempre hay un momento clave a partir del cual empieza realmente una pasión. ¿El cómo? Una hoja blanca A4 normal y un lápiz. Lo primero y más fácil que tenía a la mano. ¿El cuándo? Yo tenía 11 años y estaba de vacaciones con el lado de mi familia materna. Estaba en la casa de unos tíos, en su cocina de hecho, y ahí me puse a dibujar. ¿Y el por qué? Me encantaba Hora de Aventura, me sigue encantando a día de hoy, y solo quería volver realidad las ideas que tenía con esos personajes. Y a partir de ahí fue un no parar. Siempre intenté muchas cosas cuando era chiquita. Mis padres me metían un montón de cosas para que pudiese ir probando y hacer alguna actividad, ¿no? Como natación, guitarra, baile, distintos tipos de baile, modelaje, etcétera, etcétera. Pero en mi experiencia personal era cuestión de tiempo para hacer clic con algo. Y ese algo fue el dibujo. Y para seguir haciéndolo 13 años después, creo que en serio me gustó mucho. Y ya no es solo que me guste, pueden gustarme muchas cosas, pero realmente lo disfruto. Disfruto del proceso, disfruto de la idea, disfruto de pensarlo y disfruto de hacerlo. Y al final es por todo eso que lo hago. Entonces, si tú también dibujas, imagino que para ti es igual, ¿no? Tenemos que hablar. Hola a todos, personitas bellas y hermosas que han entrado a este video. No sé por qué lo habrán hecho, pero espero que al menos le haya llegado a la gente que le tenga que llegar. Lo cual pareciera ser la gran parte de los dibujantes que veo, al menos online. Así que capaz sea que estén intoxicados un poco con el hecho de estar crónicamente online. Pero bueno, no vamos a hablar de eso hoy. Pero primero les tengo que mencionar esto. Y es que como varios ya sabrán, hace no mucho me robaron. Y en medio del robo perdí mi tableta de dibujo, la cual era una SenseLabs Medium. Una tableta que amo demasiado y siempre les he recomendado. Y la gente de SenseLabs me ha brindado su apoyo enviándome una nueva. Solamente que esta vez en versión blanca. Tiene una gran presentación como por ejemplo su estuche, en el que tenemos los lápices, las puntas, los conectores y demás cosas necesarias. Además de algo que me fascina, que es su control remoto, que nos permite utilizar los atajos al estar dibujando sin tener que depender o del teclado o de la propia tableta, por lo que termina siendo algo muy cómodo. Es una tableta con una sensibilidad espectacular, de verdad que no ha habido otra como esta, y la calidad que ofrece, incluyendo sus materiales, es increíble. Así que con ella me verán trabajando en este video y espero que todos los próximos años. Muchas gracias a la gente de SenseLab por patrocinar este video y ayudarme a seguir dibujando. Hace muchos años que yo ya estoy presente en lo que es la comunidad de dibujo, los suficientes años como para haber tomado la excelente decisión de alejarme, pero en todo este tiempo que he podido tener acercamiento e interacción tanto con personas totalmente aleatorias como de seguidores que vienen directamente a decirme este tipo de cosas, me parece cuanto menos preocupante la cantidad de dibujantes que no sé exactamente por qué dibujan. Y no es una impresión mía nada más, realmente es algo que demuestran y dicen de manera activa. Y es que, por poner un ejemplo, muchas veces leo por parte de la gente cómo la sufrieron haciendo un dibujo, pero no por factores externos que pudiesen haber estado pasando como que cosas malas y eso hiciese que uno asociase esos malos acontecimientos con el estar haciendo el dibujo. No voy a eso, sino a que directamente la pasaban mal dibujando. Y el hecho de estar dibujando en sí o estar haciendo ese dibujo era algo que estaban directamente sufriendo, por decirlo menos. Y esto va independientemente del motivo que te lleva a no disfrutar del dibujo, ya sea porque te frustra que no quede como a ti te gustaría que quede, o porque no tenés el nivel de dibujo que quisieras, o porque hay cierta parte del proceso que no te gusta, o cualquier otra cosa que se les pudiese ocurrir. Y en sí son pensamientos normales que podemos llegar a tener al dibujar, o incluso que pueden también estar relacionados con cualquier otra actividad que no sea el dibujo necesariamente.
completamente. Al fin y al cabo se trata de inseguridades y las inseguridades son normales, son humanas y son válidas. Pero permitir que estas inseguridades se perpetúen en nosotros nos separa de esas cosas que nos apasionan y que nos gustan o se supone que nos gustan. Y de cierta manera yo busco que ustedes se puedan justamente cuestionar estas inseguridades, porque de otra forma no podemos salir de ellas. Así que te hago 3 preguntas. ¿Por qué dibujas? ¿Qué no disfrutas al dibujar? ¿Y qué te gusta al dibujar? Y igual descuiden, no los voy a dejar solos, yo también les voy a responder estas preguntas porque así como yo estoy interesada en saber qué podrían llegar a decirme ustedes, asumo que también ustedes podrían querer saber qué podría llegar a decir yo. O capaz no y no les interese tanto mi vida, pero es mi video y yo lo construyo como se me dé la gana. Así que tocó soportar. Pero mis respuestas las irán teniendo mediante vaya avanzando el video. Así que vamos a desmenuzar un poco más el tema y a hablar de esas cositas que capaz a ustedes les toque un poquito la fibra. Y es que estas inseguridades de las que estamos hablando son algo que pueden surgir naturalmente, pero aún así la exposición a las redes sociales yo sé que lo incrementa mucho más. La realidad es que terminamos sintiendo una gran presión indirecta por las redes sociales. Y esto es un efecto bastante normal, ¿ok? A pesar de que ustedes pudiesen llegar a pensar que son los únicos locos con ese tipo de problemas en su cabecita, no se preocupen, o sea, no están solos. Hay un montón de personas más a las que esto les pasa y seguramente podrán encontrar más en los propios comentarios de este video. Pero viendo tanto contenido de otros muchísimos dibujantes, es un poco inevitable, ¿no? Terminar comparándose. Y eso sé que lo saben muy bien. Y esto, aunque pudiese parecer un único problema, la realidad es que termina desencadenando en varios. Hablemos de, por ejemplo, la frustración a raíz del resultado de nuestro dibujo. Y es que, ¿por qué a mí no me pueden quedar los dibujos como aquel otro dibujante? ¿Por qué a pesar de que intento este estilo, aún así no me sale? ¿Por qué se ve tan feo? ¿Por qué se ve tan deforme? ¿Por qué siento que nada combina? Y está bien. Es válido, pero no tenemos que buscar una nueva creación de una Capilla Sixtina con cada obra que hacemos. Aunque ustedes pudiesen estar sintiendo que hay una presión constante por crear la mejor nueva obra, realmente no la hay. No es una competencia contra el reloj y mucho menos tiene que haberla hacia ustedes mismos. Y yo sé que no necesariamente se siente como si fuese algo que viene externamente, sino que más bien somos nosotros los que nos estamos presionando, ¿no? Porque somos nosotros los que queremos lograr eso. Somos nosotros quienes tienen esa meta. Queremos hacer el mejor dibujo posible y enorgullecernos a nosotros mismos. El tema es que ustedes empezaron a dibujar porque ¿querían ser el mejor? ¿De dónde nació realmente ese deseo? Porque cuando empezaste a dibujar seguramente era porque te divertía, porque querías representar las ideas sobre cierto aspecto que te venían a la mente, querías hacer realidad tus ideas. Y para que sean reales no tienen que ser la octava maravilla del mundo, ¿basta? Con que simplemente las creemos. Cuando éramos más chicos no nos poníamos necesariamente esa presión, a menos que, claro, viniese por parte de tus padres, pero ahí remontamos a lo que ya vengo diciendo. Pero el punto es que en un principio no teníamos ese apuro en hacer la mejor obra posible, el mejor dibujo de todos. Lo más lindo del resultado es todo lo que conlleva, algo que vamos perdiendo si nos desviamos de nuestro verdadero objetivo con respecto al dibujo. Tanta comparativa nos termina haciendo demonizar esto que consideramos feo. Y es que ¿por qué tiene que ser tan malo o tan grave que algo no nos salga del todo bien? Que algo bajo nuestros estándares, pues no se vea del todo estético, que se vea feo. Este punto ya va muy de la mano con la frustración generada por el bajo nivel de dibujo que nosotros consideremos o vemos tener, pues siempre buscamos hacer algo mejor. Pero toda esta demonización a lo feo nos termina desviando de lo realmente importante. Y es que el hecho de ser capaces de reconocer nuestras carencias al momento de estar dibujando es lo que nos permite seguir aprendiendo. Porque si tú ves que la anatomía te quedó mal en ciertas partes, si tú reconoces que el color no te quedó muy bien en tal otras partes, si notas que la composición no terminó estando muy bien estructurada o no se entiende bien, eso es bueno. Tener esa conciencia de lo que hacemos es buena porque eso es lo que nos permite identificar qué cosas tenemos que seguir mejorando. De esa manera podemos saber qué deberíamos practicar más, qué deberíamos estar estudiando más.
Si no somos capaces de ver nuestras carencias, es mucho más difícil seguir aprendiendo, porque lo vamos a ver todo el tiempo todo bien, y eso no nos motiva a aprender. Y yo sé que, por ejemplo, muchos idealizan la manera en la que yo dibujo, pero aún así yo soy consciente de mis propias carencias. Yo veo mis dibujos y veo los fallos que tengo, las cosas que aún puedo seguir mejorando, y veo todo ese potencial que yo misma tengo. Pero eso no quiere decir que me enfrasco en ese mal sentimiento de estar viendo mi dibujo y que estas cosas que yo noto no me gusten, sino que los tomo como algo a tener en cuenta para la siguiente vez que esté trabajando. Y ni siquiera tiene que ser todas las veces, ¿saben? A veces simplemente quiero dibujar algo relajada sin tener que estar pensando en referencias, en si están las cosas correctas, en si se entiende bien a manera de composición. A veces no importa, a veces uno solamente quiere hacer un dibujito ahí todo pendejo y ya. Y es sano que a veces nos desconectemos de la propia presión que nos ponemos a nosotros mismos, que nos permitamos relajarnos y ser un poco más congruentes con cuándo y cómo nos exigimos. Pero es que además es triste verlos ser tan duros con ustedes mismos. Y no, ¿saben? La palabra no es duros, es crueles. Y si les genera tantos pensamientos negativos al punto en el que se insultan a sí mismos luego de todo el esfuerzo que intentaron colocar en sus dibujos, entonces, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué dibujas si eso despierta en ti tantos pensamientos negativos y autodestructivos? ¿O es que no te gusta el dibujar en sí, sino la idea de dibujar y lo romántico que se ve? Con tantas personas que vemos en internet que también dibujan y que sí disfrutan de lo que hacen y les encanta y hablan con tanta pasión al respecto, creo que es entendible el querer que uno también pueda sentir eso, pero no es algo que fuerzas, es algo que te nace cuando lo estás haciendo y que tampoco desprestigias cuando ves el resultado final. Y está bien que no nos genere lo mismo a todos una misma actividad, pero tampoco es la idea estarte forzando a hacer algo con lo que lo terminas pasando tan mal. Yo cuando pinto realmente siento que estoy en lo mío, ¿saben? Obviamente me puedo estresar o me puedo sentir mal, pero suele venir más de cosas externas, como por ejemplo cuando tengo que hacer una entrega en una fecha determinada y me queda poco tiempo, o también cuando me comisionaron algo que no me gusta mucho, pero pues tengo que cumplir. Pero no viene de lo que me hace sentir el dibujar en sí, y mucho menos de ver mis resultados. Como ya les he dicho, igualmente yo puedo ver mis carencias al dibujar y lo que le puede faltar a los dibujos para que se viesen mucho mejor, pero eso no me impide estar orgullosa de cada avance que voy dando con el dibujo y de contentarme por poder plasmar esas ideas que tengo. Y es que yo realmente amo mucho pintar, que por cierto esto me lleva a otro punto, que es la frustración por una parte del proceso que no te gusta. Algo que yo digo mucho es que yo no dibujo, no me gusta tanto dibujar, yo pinto, y eso es lo que a mí me encanta. Lógicamente cuando recién empecé en el dibujo no sabía esto y tuve que ir haciendo lo que yo veía que otros dibujantes hacían. De esa manera también fui aprendiendo qué era lo que me gusta y qué no, pero algo que yo detestaba con toda mi alma hacer era el liner. O sea, creo que es evidente. Así que ya que no me gustaba tener que hacer esa parte supuestamente necesaria para el dibujo, pues tuve que aprender a no hacerlo. Tuve que encontrar la manera de poder pintar sin tener que hacer una parte que para mí era tan estresante y que me disgustaba y que muchas veces me atrasaba con los procesos de mis dibujos. En todo ese proceso de aprendizaje me di cuenta de que eso era lo que menos me gustaba al momento de sentarme a dibujar, así que lo eliminé. ¿Por qué tendría que hacerlo si yo quería seguir disfrutando de esto? Y chicos, yo los veo todo el tiempo sufriendo por este tipo de cosas. No me gusta hacer el liner, no me gusta sombrear, no me gusta hacer el boceto, no me gusta pintar a color, no me gusta terminar los dibujos. Chicos, no tienen por qué hacer nada de eso. Hay tantas técnicas que se salen de lo que seguramente hayan visto mayormente en internet que realmente las posibilidades son demasiadas. No hay unos pasos específicos a seguir para que sus dibujos puedan ser un dibujo.
Y yo sé que esto va a sonar jodidamente cliché, ¿ok? Pero el límite es literalmente la imaginación. Si a ustedes los desalienta tanto de dibujar el tener que hacer cierto paso del proceso, simplemente no lo hagan. Y si les asusta que sus dibujos no queden bien sin implementar ese paso, pues queda simplemente practicar, chicos. Realmente no hay mucho más secreto con eso. Quizás incluso los primeros intentos queden desastrosos, pero les prometo que fluyes mucho mejor cuando haces las cosas como te gusta hacerlas y cuando te gusta hacerlas. Como les digo, todo esto está construido por nuestras propias inseguridades. Y no digo que sea fácil, no me malentiendan, sino que hay que empezar a replantearse estas ideas que tenemos, qué es lo que hacemos y qué buscamos con eso. Y aunque sea por un pasito, hay que empezar. Y miren, si al menos a una persona hago replanteárselo, yo me doy por satisfecha. Y no sé, yo quisiera que pudiésemos dejar de normalizar tanto, que despreciemos tanto nuestro propio trabajo y esfuerzo, porque esas palabras y pensamientos que tenemos nos afectan realmente. Creo que nadie merece estar atado a algo que no le apasiona, tampoco automaltratarse y mucho menos matar tu propia pasión. Y bueno, como algo extra, yo sé que al dibujar se siente muy bien trabajar con buenos materiales, así que con SenseLabs les estamos regalando una de estas tabletitas. Este es el modelo que yo vengo usando hace años y no me despego de ella. Por acá les dejo la review que le hice hace algunos años y mi opinión de verdad que no ha cambiado, solo ha mejorado. Es una tableta de la que yo no me puedo despegar y sé que si ustedes tienen la oportunidad de usarla tampoco querrán dejarla nunca. Así que vamos a hacer un sorteo internacional. Para participar solamente tienen que hacer dos cosas: dejar un comentario respondiendo a la pregunta de ¿por qué te gusta dibujar? Y muy importante, por favor dejarme la arroba de su red social por donde pueda contactarlos, ya que si ganan y no los puedo contactar no sirve de mucho. Muchas veces me pasa esto en directo, ¿no? Que recibo personas que me comentan ese tipo de problemas o expresan ese desprecio a sus dibujos, mientras que yo estoy dibujando ahí en directo y me siento tan bien mientras lo estoy haciendo. Incluso muchas veces estoy ahí pintando y se me olvida que estoy en directo, de lo concentrada y en mi zona que estoy. Me quedo sin hablar un rato hasta que de repente, recuerdo que estoy ahí en live. Pero es que es una sensación demasiado hermosa cuando estoy ahí concentrada en algo que simplemente disfruto tanto. Y saber muchas veces esa realidad de ustedes es triste, porque el dibujar es algo muy lindo, muy estresante también, pero muy apasionante. Y yo creo que ustedes merecen vivir eso también, en vez de esa autoflagelación de inconformidad que pareciera que nunca fuese a acabar, porque en el arte siempre puedes seguir aprendiendo, así que termina siendo un pozo sin fondo. Pero bueno, chicos, abajo les recuerdo que tienen los enlaces a mis redes sociales, así como de SenseLabs. Espero que se animen de verdad a participar en el sorteo y les deseo mucha suerte a todos. También tienen los enlaces a mi Ko-fi y Cafecito, que son lugares en los que pueden apoyar mi trabajo. Les mando un saludo y un gran agradecimiento a mis miembros de Ko-fi, Jabus, KioArt y Meliwi. Y también a mis suscriptores de la página morada, con menciones especiales para Araquiel, Ariana Angel, Daisy Storm, Kataribe, Mili10D, Starfe34, Sunshine Soft, Titin Haisa, Trophytin y Zombie Cool. Muchísimas gracias, amores, por todo el apoyo que me siguen brindando y espero que esa tabletita de regalo les pueda retribuir de alguna manera. Y por favor, solo sean más amables con ustedes mismos, ¿sí? Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!